Buenos días, bienvenidos a una nueva clase más de autismo y otros trastornos infantiles. Para las personas que nos ven en diferido, también un saludo. Hoy clase de sábado, 06 de septiembre. Sé que muchas personas, por el hecho de ser sábado, no se pueden conectar o se conectan más tarde, entonces también un saludo a ellos que ven las grabaciones y un saludo, por supuesto, a ustedes que están acá presentes. Ayer estábamos viendo un tema fundamental, un tema importante y tiene que ver con esa parte de los niveles de apoyo que una persona requiere en el trastorno del espectro. Mencionábamos que esos niveles de apoyo van a estar divididos en tres. En el primer nivel, mencionábamos que la persona necesita apoyo que puede tener de pronto menores barreras a diferencia de lo que vemos en el nivel 2 y en el nivel 3. Nivel 2 requiere apoyo sustancial y en el nivel 3 ya requiere un apoyo muy sustancial. Les mostré entonces algunos casos clínicos que es importante revisar y respecto a una pregunta que me hacían ayer, una pregunta que me dejó pensando bastante, que ya la había contestado, bueno, no era una pregunta, era un comentario sobre esa necesidad, entonces, de empezar a hacer una evaluación mucho más profunda. No se puede dar un diagnóstico. Yo les decía que cualquier diagnóstico, sea depresión, sea ansiedad, sea TDAH, sea trastorno específico del aprendizaje, sea autismo, nunca se debe dar solamente con una lista de chequeo. Debemos mirar cómo es ese perfil de funcionamiento cognitivo, cómo es ese perfil de coeficiente intelectual, que es diferente, mirar cómo es ese perfil de adaptación para poder entonces dar un diagnóstico y que no solamente debe ser un diagnóstico único de un especialista, sino que debe ser una convergencia de diferentes especialistas que dependiendo de sus profesiones, que dependiendo de sus conocimientos puedan aportar ese valor agregado para el diagnóstico. Entonces es importante tener esto en la parte clínica. Lo importante no es un diagnóstico, es decir, lo importante no es tener un nombre y ya, sino qué hacer con ese diagnóstico. El diagnóstico es una línea base, el diagnóstico y sobre todo esos niveles de apoyo que mencionábamos ayer, que acá les voy a mostrar la diapositiva, la última diapositiva que tuvimos ayer, que fue esta, del nivel 3 que vimos el caso de Ana, una niña de 5 años. Entonces lo importante, como les mencionaba, es tener el diagnóstico, pero como una línea base para poder saber qué tipo de apoyos va a requerir una persona. Cuando me refiero a apoyos son, pues, terapéuticos, centrados en esa parte fonoaudiológica, la parte entonces también psicológica, sobre todo para los padres, y que es importante entonces tener en cuenta que esos niveles de apoyo pues no son etiquetas que mencionábamos también ayer. Veíamos los criterios diagnósticos del autismo, donde entonces veíamos los diferentes componentes. Mencionábamos que las personas o los países, todos, la mayoría de ellos tienen una adopción del DSM-5 como pues uno de los más utilizados en esa práctica clínica para las valoraciones prácticas, para la práctica clínica y que el único país donde no había un uso oficial era Inglaterra, donde oficialmente se utiliza el CIE 11. Les mencionaba que es fundamental que tengamos esa idea de que ambos, tanto DSM como CIE, requieren lo que es el conocimiento de las dos miradas, tanto de la parte de la Asociación Americana de Psiquiatría, que es el CIE, como, perdón, el DSM, como el CIE, que es de la Organización Mundial de la Salud. Y esto no lo podemos olvidar, son de pronto los olvidados en, en los criterios diagnósticos, pero son fundamentales. Porque al tener en cuenta esos diagnósticos, entonces ya sabemos que no se explica por una discapacidad intelectual, que la parte clínica o ese perfil clínico les va a causar un deterioro significativo en diferentes áreas de la vida cotidiana y que los síntomas deben estar presentes desde esas primeras fases del desarrollo. También mencionábamos esto, cómo es la clasificación del CIE-11.
Eh, entonces acá van a ver unas especificaciones, por ejemplo el A02.0, que es un trastorno entonces que si lo comparamos con el DSM sería entonces un trastorno del espectro de alto funcionamiento. Y acá, por ejemplo, al azar, A023 es un trastorno del espectro autista con trastorno del desarrollo intelectual y alteración funcional del lenguaje. Entonces va a ir bajando. Llegamos acá, en lo que son los pilares del autismo, tenerlos muy presentes. Muchos de ellos ya lo hemos analizado, pero lo vamos a profundizar más, lo vamos a aterrizar mucho más, ya que tenemos pues una comprensión mucho mayor del autismo. Primero entonces está esa cognición y esa rigidez en el pensamiento, el perfil sensorial, que es importante, eso es un resumen para que lo tengamos presente, habilidades sociales, la conducta. Entonces, en la cognición social ya hemos hablado, pensamiento concreto, preciso, de pronto dificultad en ese pensamiento abstracto. Ojo acá, esto no tiene nada que ver con coeficiente intelectual. Muchas personas piensan que el pensamiento concreto, que el pensamiento de pronto muy literal, o esa dificultad de pronto en hacer generalizaciones o abstracciones, viene entonces de una, o viene dado de una dificultad intelectual. No, no tiene relación en cuanto a ese perfil en el autismo. Pensamiento centrado en los detalles, que va a estar centrado en la coherencia central, dificultad para hacer inferencias, que tiene mucho que ver con esto, y dificultad para comprender bromas, chistes, ironías, sarcasmos. Muy importante, no es que nunca no puedan tener una comprensión de las bromas, no. Y no es que nunca la persona con autismo se ría, eso es algo muy importante y que también, pues hablando de los mitos que hablábamos hace dos clases, hay que tener presente. La persona con autismo o en esas intervenciones que se realizan, sobre todo desde la parte de fonoaudiología con la pragmática del lenguaje, con neuropsicología, con el pensamiento abstracto, con el pensamiento entonces inferente, pues se va trabajando ese aspecto, se va fortaleciendo. Y algo que no vimos ayer y me parece fundamental, así con ese grupo de videos que son muy ilustrativos, porque a veces uno, en cuanto a poner ejemplo del trastorno del espectro autista, puede ser difícil, a veces de pronto puede quedar en un imaginario cosas que no son. Este grupo de videos que es de la Fundación Orange, que realmente Las personas he con encontrado autismo suelen tener para muchos padres de familia, para muchos docentes y bueno, y también para pacientes con trastorno del espectro ya adultos que puedan encontrar también como una forma de entenderse a sí mismos. Entonces vamos a ver este video que habla de la inflexibilidad y la rigidez en el pensamiento en una vida cotidiana, lo que puede pasar. Importante entonces recordar esa parte de la teoría de la mente donde como tal hay unas redes eh, que van a estar diferentes en cuanto a ese procesamiento de saber lo que la otra persona sabe, esas habilidades mentales que ya hemos hablado de la mentalización, que de hecho fue una de las preguntas, cuál era la diferencia entre empatía, mentalización y teoría de la mente, que se relacionan entre sí, pero van a estar divididos por niveles. Entonces, esa capacidad de regular y incluso también poder en comprender ese propio comportamiento, esa reacción adecuada ante emociones ajenas, ese anticipar de pronto lo que los demás piensan, incluso a veces les es difícil, difícil explicar sus propias acciones y tampoco podemos olvidar lo que es la teoría de la disfunción ejecutiva, la inhibición, la resolución de problemas, la planificación, la toma de decisiones.
memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, que son esas capacidades cognitivas de alto nivel, de alto impacto, de alto funcionamiento, tienen que ver con una dominancia del prefrontal, donde vamos a tener entonces la capacidad de autorregular nuestra propia conducta, de autorregular las emociones, porque también debemos hablar, y lo mencionábamos, que la función ejecutiva o ese prefrontal también controla lo que son nuestras emociones. Sistema límbico se relaciona con función ejecutiva, con todo esto. Por ejemplo, si yo siento, un ejemplo, que una persona siente ira, entonces, ¿cómo la ira no permite que se desborde esa función ejecutiva, esa inhibición? ¿Cómo entonces resuelvo problemas que tiene que ver con la flexibilidad cognitiva? Entonces, evita frustrarnos, evita estresarnos, capacidad de tomar decisiones, la planificación. Entonces, realmente todo eso tiene un objetivo meta y es darnos pues una buena función en la vida cotidiana. Estas dos se van a relacionar. Recuerden que esto como tal son recuerdos de lo que ya hemos hablado para tenerlo muy en cuenta. Ya creo que con este repaso que muy breve, creo que fueron menos de 2 minutos que hicimos de esas teorías explicativas y algunas de las teorías explicativas, aterriza un poco más, ya teniendo en cuenta los conocimientos de las características, de los signos de alarma, de los criterios diagnósticos, para que lo puedan ir relacionando, para que puedan ir relacionando esos conceptos. Entonces, esa parte de los apoyos visuales son importantes principalmente porque nos permiten estructurar esas rutinas, nos permiten estructurar también esas actividades, permiten a la persona que logre seguir esas normas, aumentar esa autonomía a la hora de tomar esas decisiones, conocer qué va a ocurrir, organizar el espacio, apoyar la estructuración y la comprensión del lenguaje y regular también las emociones, porque cuando a veces las personas son no verbales específicamente hablando, pues regular las emociones les va a permitir también con esos apoyos visuales. Son tipos de apoyos visuales comunes.
No son los únicos, de hecho hay muchos tipos de apoyos visuales, pero estos que les voy a mostrar son los más comunes. Los horarios visuales, que son secuencias de actividades con imágenes, que lo que hacen acá en la función es anticipar el día o una rutina, secuencia paso a paso. Entonces, lavarse las manos, vestirse, sobre todo cuando hay dificultades en las actividades de la vida cotidiana. Entonces, enseñar habilidades o rutinas, esos tableros de elección, que son los pictogramas de comida o de juego, fomentar esa autonomía. Las historias sociales son narraciones ilustradas de situaciones sociales puntualmente. Entonces, se le pone una situación en particular de la vida cotidiana. Y lo que va a hacer es que prepara a la persona en ciertos contextos que va al fin y al cabo a pasar en la vida cotidiana, entonces ya va a anticipar y le va a ayudar bastante. Semáforos o escalas que, bueno, alguna recomendación importante es que estos apoyos visuales, aunque son comunes y utilizados en el trastorno del espectro autista, no son únicos y exclusivos para el trastorno del espectro. Por ejemplo, el semáforo de las emociones o las escalas de las emociones, que es verde, amarillo, rojo. Por eso se habla en semáforo, porque parece un semáforo. Entonces, sobre todo para las emociones, para la conducta, para regular ese comportamiento y esas emociones, el sistema PEX que vamos a ampliar más adelante, y los mapas visuales que enseñan esa orientación espacial. Los apoyos visuales lo que hacen en general son que van a apoyar esa intervención y el acompañamiento que se ha centrado también en la persona con autismo, no son únicos para personas del espectro, pero que sí, gracias a esos apoyos visuales, las personas van a poder procesar mucho mejor esa información, van a poder comprender la información. ¿Por qué? Porque en el autismo hay algo importante y es que el procesamiento de la información va a estar mucho más en lo visual que en lo auditivo. La idea es acompañar a ambos, lo auditivo con lo visual. Entonces los pictogramas le van a permitir tener entonces como algo mucho más concreto en relación, por ejemplo, a ese aspecto de, bueno, Esperanza, por acá. Cuéntame, Esperanza, esa parte del certificado que cuando dices que no podemos, ¿a qué te refieres? Si quieres, me comentas ahí y yo le hablo a la coordinadora para que te pueda colaborar a ti con eso. Bueno, entonces los apoyos nos ayudan a anticipar, a comprender, nos ayudan a organizar mucho mejor lo que es el tiempo, lo que son las tareas, les ayuda a comprender lo que son las emociones. Los apoyos visuales son muchos, los que les acabo de mostrar, que son entonces pictogramas, que son imágenes, que son dibujos, incluso que la persona puede hacer, que son eh, señales, que son esquemas, que tienen como objetivo facilitar ese proceso de comunicación, incluso la autonomía. Por ejemplo, en esta parte de tableros de elección, la secuencia paso a paso, que van a fortalecer mucho la autonomía de la persona. Entonces, hay muchos beneficios que les había mencionado. En cuanto a la anticipación de rutinas, les va a permitir entonces reducir también esa ansiedad, porque a veces eh, las personas con autismo tienen ansiedad porque no saben qué va a pasar, no saben qué van a hacer. Entonces, ahí la idea es favorecer esa comprensión de las normas, de las expectativas sociales, mejorar también esa parte de la autonomía, como les mencionaba, y tomar decisiones, sobre todo con los tableros de elección, favorecer la comprensión de las emociones también, sobre todo porque a veces es difícil para ellos comprender qué están sintiendo. Y la idea para implementar estos apoyos visuales es que se usen claves visuales. Las claves visuales facilitan la comprensión del lenguaje, entonces la idea es que sean adaptados a la edad y adaptados también a nivel cognitivo, sobre todo a la edad. No le vamos a poner de pronto a un adulto un pictograma que puede ser más de un niño de 5 años porque no va a estar la motivación allí. También la idea es que se utilicen materiales que sean primero claros, que sean comprensibles y que sean consistentes. Entonces, las tres C, claros, comprensibles, consistentes, que no sea hoy lo uso y mañana no, o pasado mañana no lo uso y hoy sí, no. Deben ser entonces a veces fotos reales incluso, o fotos de objetos
La idea es que se puedan ubicar en lugares que sean visibles, que sean de fácil acceso. Entonces, si están en la cocina y hay cosas, por ejemplo, para saber cómo utilizar los trinchete, el tenedor, la cuchara, pues que se pueda hacer visible, que tenga un lugar claro y que enseñar que pues también con ese modelado, es decir, que otra persona también pueda utilizar los pictogramas, puede ser entonces un terapeuta o puede ser el mismo padre de familia que le va a mostrar cómo hacerlo. La repetición y la práctica al fin y al cabo siempre van a ser factores importantísimos y un refuerzo positivo, es decir, si la persona lo hizo correctamente, pues poderle dar ese refuerzo social o ese refuerzo con actividades. Yo les voy a mostrar una página que se llama Arasac. Los voy a mostrar por acá. La pueden buscar así. Arasac, miren es este. Se meten acá. La página originalmente está en el idioma inglés, pero pues muchas veces acá se las traduce inmediatamente. Entonces acá tienen muchas ayudas para poder entonces utilizar. Miren, por ejemplo, para creación de pictogramas, para creación de materiales, una aula abierta. Miremos acá, exploremos cada una de estas áreas. Por acá le voy a responder a Esperanza. Ya le preguntaste a la coordinadora Paula esa parte. Y si no sabemos cómo pagar, porque cuando intentamos acudir a la página, nos dice que no se puede proceder el pago. Me gustaría que me ayuden. ¿Dónde debemos pagar? Porque PayPal no funciona. No sé si es Western, no sé. Eh, ¿cuándo le escribiste? Bueno, esperemos de pronto. Si no te responde para ahora, me vuelves y me escribes para poder entonces recordar. Bueno, entonces miren que acá hay muchos. El internet está un poco lento. Pero entonces miremos acá, materiales. Cuando nos vamos a materiales, lo voy a abrir. Entonces, por ejemplo, está cómo es el software. Entonces acá hay herramientas, por ejemplo, para la parte de multiplataforma, donde entonces hay pues como asistentes de SAC, donde entonces están tableros, donde entonces están todas las funciones. Pues realmente es una ayuda importante, sobre todo para esa parte terapéutica. Vamos a ver acá. Si le damos acá en abrir, mire, está este, abrir, ya van como explorando esa parte, pero lo que les quiero enseñar o lo que les quiero mostrar es esto, materiales. Entonces acá están pictogramas, por ejemplo, le dan en buscar pictogramas, supongamos, vamos a buscar trabajo. Entonces acá, si es, por ejemplo, en el caso de una persona adulta, si no, pues ya le dan en educación, si es un niño pequeño, le dan entonces, supongamos que la persona trabaja en jardinería. Entonces son para trabajar la jardinería, son pictogramas entonces donde nos van a ayudar como tal, no están construidos en esa serie de, pues de actividades. La idea es que nosotros con estos materiales, con el bonsai, con todo esto, pues podamos construir lo que queremos. Si nos vamos, por ejemplo, acá al lugar de trabajo, tenemos este, cambiemos la jardinería, busquemos otro. Educación, por ejemplo. Entonces, tarea educativa o material educativo o asignatura o actividad lectiva. Supongamos, metámonos acá a material educativo. Entonces acá vamos a tener pues todos los pictogramas que nosotros, o todas las imágenes, o todos los elementos más bien, que nosotros utilizamos en la vida cotidiana con el alumnado. Entonces, pues la parte de la grapadora, un cuaderno, está, por ejemplo, carpetas, están colores. Bueno, acá hay muchos, de hecho, hay muchísimos
muchos más, muchísimos, para que puedan entonces ser utilizados. Por ejemplo, no la parte de la tienda, rompecabezas. Con esto se elabora el sistema PEX y se elabora también esa parte de, mm, pero si me estaban viendo, en ese momento sí me ven la pantalla. Listo, perfecto. Sí, está, de hecho está el sistema Grid, que es un software que me preguntaba acá. Ven en la pantalla un cuadro negro, pero es porque tengo abierto el chat. Giovanna nos dice, ¿hay alguna aplicación para instalar en una tablet que pueda recomendar? Sí, se llama Grid 3. Es un software. Sí, puede ser esa parte. ¿Cuántos años tiene tu niño, Juana? Si no estoy mal, ayer me dijiste 7, 6. Entonces, miren, por ejemplo, materiales, acá hay un montón de materiales que se pueda pues como trabajar, hay libros para, para esa parte educativa, son sistemas aumentativos alternativos, fichas de ejercicio, por ejemplo, de deportes, que sé que les va a servir bastante a esa parte de educadores, ahí tienen pues como mucho por explorar, es una página que es muy valiosa, se las voy a compartir, ya se las estoy compartiendo al chat, pues esa es la página que les muestro, que es muy valiosa para que nosotros podamos tener en cuenta ese concepto de lo que son los pictogramas. Entonces, ¿qué entendemos por claves visuales? Cuando hablamos por clave visual, entendemos que son sistemas SAC, como la página que les acabo de mostrar. Miren que acá la página lleva acá SAAC, ARASAC, pues así se llama como tal, la página, pero acá pueden mirar muchas cosas. Vamos a ver qué son los SAC. Entonces, los SAC son sistemas aumentativos alternativos, son formas de expresión diferente del lenguaje, pero eso es importante. Mientras se va utilizando un sistema SAC, también se debe ir estimulando el lenguaje. No quiere decir que la persona entonces sea no verbal y sea únicamente para la persona no verbal, no. De hecho, ese sistema SAC se utiliza mucho, incluso en nivel 1 de apoyo, eh, para que puedan tener un buen seguimiento de instrucciones. Entonces, miren acá, voy a ampliar. Acá nos están diciendo entonces una instrucción y va a facilitar mucho más, ya les voy a explicar el por qué, entonces nos ayuda a aumentar el lenguaje, a compensar, por eso es alternativo el lenguaje, esas dificultades en la comunicación y en la comprensión. Entonces, ya sabemos que la comunicación y el lenguaje al fin y al cabo son esenciales para el relacionamiento como seres humanos y que pues también está muchos recursos. Al fin y al cabo van a ayudar a esas estrategias. ¿Qué entendemos por claves visuales? Que el uso de sistemas alternativos, esos sistemas SAC, nos ayudan. Entonces, ¿por qué? Sabemos que las claves verbales, si yo, por ejemplo, le doy una instrucción a un niño, puede ser muy sutil, puede que no sea ni siquiera pues como algo puntual. Entonces, con ese sistema SAC aumentativo alternativo, van a ser mucho más concretas. Es diferente que yo le diga, mira, guarda los zapatos que están debajo de la cama y ponlos en el closet, en el armario. Miren que es una instrucción sumamente larga. Incluso para nosotros como adultos puede ser difícil de comprender. Ahora en el procesamiento de la persona con autismo va a ser mucho más difícil. Entonces, cuando damos clases verbales son complejas a veces, mientras que las claves visuales son mucho más simples, es mucho más sencillo que yo, por ejemplo, tenga una serie de pictogramas, acá no me aparece el ejemplo, una serie de pictogramas que yo arme acá, por ejemplo, y que siempre estén en un mismo lugar y que siempre estén allí, a que yo todo el tiempo como madre de familia o como docente le tenga que estar de pronto repitiendo a la persona eh, lo que hace, y acá lo pongo, por eso es una economía verbal. Las claves verbales son pasajeras. Tú le das la instrucción y al niño le puede entrar por este oído, le puede salir por este oído, como se dice coloquialmente, y ya.
tendrías que volver a darle la instrucción o puede hacer el primer paso, pero el segundo paso no lo hará. Entonces, por eso las claves visuales son permanentes. No quiere decir que solo se va a comunicar por ese sistema aumentativo alternativo, porque debe ser transitorio. En algunos casos, transitorio me refiero a que se debe utilizar específicamente hablando pues en el autismo, aunque el sistema SAC es para muchas otras eh, o perfiles clínicos diferentes, pero en cuanto al sistema SAC, se debe ser usado o debe ser utilizado cuando la persona entonces es no verbal y se debe ir estimulando el lenguaje. Siempre que le mostremos un pictograma a un niño, debemos explicarle nosotros también verbalmente para que él vaya teniendo mejor comprensión del lenguaje. Entonces, como les mencionaba, las claves verbales son pasajeras, mientras que las claves visuales son permanentes. Nosotros podemos dar una clave verbal súper variada, a veces sí, a veces esta, a veces cambio de palabras, mientras que las claves visuales siempre van a ser permanentes, siempre van a estar allí. Resulta que nosotros tenemos varios tipos de sistemas aumentativos alternativos. Entonces, recuerden que son recursos que usa sistemas de símbolos que pueden ser entonces a nivel de pictogramas, que son los símbolos gestuales, eh, bueno, perdón, que son los símbolos gráficos, que son los símbolos gestuales como la parte de las señas o el sistema pictográfico. Es muy importante entonces, pues que sea de selección directa, que sea pues como también centrado, como les menciono, en la edad de la persona. Las claves visuales entonces por lo regular van a estar pegadas en las paredes. Miren acá, dice lo siguiente. Si estoy nervioso, leo todas las opciones y elijo una. Miren que les permite elegir. Entonces, eh, respiro, esta es la parte, por ejemplo, de pinto, o escucho música, voy a mi habitación. Lo que les mencionaba de la escala semáforo, rojo, amarillo y verde, alto, piensa y actúa. Las escalas o los niveles, por ejemplo, de emoción y en general, pues los sistemas SAC, hay sistemas SAC con ayuda, con baja tecnología, que pueden ser entonces cuadernos, tableros de comunicación, como un comunicador que sería el que ya les voy a mostrar del sistema PEX, y de alta tecnología. De alta tecnología, entonces serían pues como tal aplicativos. Yo les mencionaba Grid 3, es más, les voy a colocar acá, que ahora me preguntaron, Grid 3 es uno, esto me lo preguntó Giovanna, sí, Giovanna. Grid 3 es uno, que es como el más usado a nivel general. Es un software, no es una aplicación, pues es un software. La idea es que se use también con acompañamiento terapéutico. Hay otro que se llama Let Me Talk. Talk. Este es otro. ID Snap es otro, que son como los que más recomiendo. No sé, ya les coloqué ahí en el, bueno, Nerida nos dice, yo le busqué esa página y algunos pictogramas a mi hijo con TDAH y le ayudaron mucho, ayudan muchísimo. Sí, sí, todos están incluidos allí en el material con el certificado. Entonces, acá, por ejemplo, hay algunas guías que nos pueden servir. Eso serían sin ayuda tecnológica. Vamos a los que son con ayuda. Ah, miren, acá están los gestuales. Con ayuda tecnológica serían esos aplicativos que yo les mostré o que les escribí en el chat. Ese es el sistema PEX. Es el común sistema que se utilizaba para personas no verbales, pero ya por la demanda tecnológica, porque pues realmente el sistema PEX, que es un sistema anillado, era muy pesado para cargar para algunos niños, sobre todo los más pequeños. Entonces ya se opta por un sistema tecnológico con una tablet electrónica donde solo tiene acceso al sistema, pues al software del sistema PEX, al pictograma, a los pictogramas. Y eso pues también reduce como el riesgo de adicción, que es muy factible en los niños de hoy en día y en los adultos también.
de pronto estar en el celular, buscar cosas en YouTube o estar en otras cosas diferentes de pronto, entonces solo es o solo se bloquea para ese sistema, el sistema PEX. Entonces son sistemas que nos permiten también tener esa parte de una buena comunicación, que ellos mismos entonces tengan una buena regulación emocional. La regulación emocional debe ser desde diferentes ámbitos. Nosotros tenemos una regulación emocional fisiológica y sensorial, que habíamos hablado entonces que uno de los factores más, uno de los factores donde más desencadenaban crisis era precisamente porque a veces no comprendían la parte emocional, porque no comprendían pues mucho de lo que estaba pasando, de lo que estaba sintiendo. Entonces, estos sistemas lo que van a hacer es reducir esos niveles, por ejemplo, de alteración. Imagínense si nosotros como seres humanos no pudiéramos expresarnos de ninguna manera y la única forma que tenemos de expresarnos de pronto la otra persona no nos entiende, llegamos a un medio de desesperación. Entonces, acá nos permite que se puedan comunicar adecuadamente mientras se va estimulando el lenguaje. Entonces, ¿qué es la regulación emocional? Hace referencia a que nosotros tenemos como seres humanos un conjunto de habilidades que son conductuales y que son neuropsicológicos. ¿Por qué neuropsicológicos? Porque nosotros somos la parte neurológica del funcionamiento cerebral y la parte emocional. Y esas habilidades de regulación emocional las vamos adquiriendo paulatinamente, nosotros vamos siendo más adultos. Si nosotros nos ponemos a pensar, y si nos vamos de pronto o nos devolvemos en el tiempo, nosotros no somos las mismas personas con regulación emocional a los 12 años y ahora que de pronto una persona puede tener, no sé, 40, 50, 30. Hemos cambiado, hemos mejorado esa regulación emocional, pero en muchas personas con autismo, a pesar de pronto de la edad, la regulación emocional no está. Entonces, esos pictogramas junto con la regulación emocional permite gestionar esa información, tanto externa, es decir, los ruidos, el estímulo del ambiente, como interna. Entonces, esas sensaciones corporales, esas emociones, esos pensamientos que nos llevan de pronto a una acción de ira, de golpear. Entonces, cuando hablamos de regulación emocional, es una competencia que vamos adquiriendo. Nos permite inhibir, recuerden que la inhibición tiene que ver con funcionamiento ejecutivo, que lo habíamos mencionado. eh, por eso les decía que tiene que ver mucho con función ejecutiva y sistema límbico. Nos permite modular y nos permite también ajustar nuestras conductas al momento, a la manera social o pues culturalmente adecuada. Y así favorece nuestra adaptación. Cuando nosotros tenemos buena regulación emocional, tenemos mejor adaptación al fin y al cabo. Entonces, acá tenemos tres dimensiones claves. Una regulación que es fisiológica y sensorial, que es mantener ese nivel óptimo de alerta, esa activación que nos permita responder también de forma adecuada ante los estímulos que hay en el entorno. Entonces, por ejemplo, implica esa parte del sistema nervioso autónomo, que es importante entonces comprenderlo. Por ejemplo, esa frecuencia cardíaca, esa respiración, ese tono muscular, y que esta parte del primer nivel, que sería la regulación fisiológica, eh, pues es fundamental en procesos de autorregulación temprana. Por ejemplo, esa capacidad del niño para poderse calmar, un apoyo externo, luego de pronto ya de una manera más autónoma. En el segundo nivel, eh, bueno, en el segundo nivel entonces tenemos que se centra en lo que es identificar cómo está ese estado emocional, qué pasa en el estado emocional, qué tenemos en el estado emocional, es el uso entonces de herramientas más de tipo adaptativo para que podamos mejorar esas emociones internas. Algo importante es intervención en emociones, porque si no conocemos las emociones es muy difícil que las podamos regular. Si no podemos nombrar algo, es muy difícil que pues, podamos también controlarlo. Acá yo en el material les dejé unas recomendaciones de libros
para que puedan ir trabajando esa parte, para que puedan ir trabajando, miren, por ejemplo, aprendiendo sobre las emociones, manual de educación emocional, por acá, fortalecer las habilidades socioemocionales, miremos, exploremos este, para que ellos son recursos, para que ustedes entonces puedan tener, para que, sobre todo pues para personas más adultas. Entonces acá, ¿qué? ¿Cuáles son las habilidades socioemocionales, interpersonales, estrategias para esa parte de, bueno, acá hay actividades que también pueden utilizar. Este es uno de ellos. Está, recuerden, en el material allí para que lo puedan entonces trabajar con referencias si quieren consultar otros aspectos. Guía para la depresión, sobre todo porque como ya hemos hablado, las personas con autismo tienen dificultades a la hora de identificar esa parte emocional, sobre todo cuando hay mucha depresión que es concomitante con diagnóstico que subyace a las dificultades que tiene el entorno, las barreras, entonces malestar emocional, explicar qué es. Bueno, acá pueden mirar varios aspectos del material. Otro, la regulación de las emociones. Sí, es parte del material de estudio, lo que ya hemos venido mirando. Entonces acá, por ejemplo, están cómo entender, ay, acá. Porque las personas regulan sus emociones. La idea es entonces entender esa parte de dónde vienen las emociones, qué es la regulación emocional, por qué se dan esas emociones indeseadas, entre comillas, que no son queridas. Realmente todas las emociones son funcionales, no sirven para algo. El miedo es funcional, el miedo es una respuesta natural de huida, pero la idea es cuando ya se vuelve algo patológico. Entonces acá está, por ejemplo, generación de las emociones y la regulación emocional, la regulación intrapersonal e interpersonal, que es muy importante, sobre todo en el autismo, el estado actual del estudio sobre la regulación de las emociones, a diferenciar qué es y qué no es. Esto es más para comprender un poco más las emociones, es un libro más guía para nosotros para poder trabajarlo, pero si queremos mostrarle a los niños con autismo lo que son las emociones o fortalecer esas habilidades socioemocionales, bueno, también tenemos esta tormenta cerebral, que yo creo que ya se los había mostrado. Donde entonces acá pues nos explican muchas cosas en relación al adolescente en general, pero que también nos aplica para el autismo. Entonces, bueno, acá tienen como mucha información que deben consultar y que es muy importante que consultemos. Para eso fue lo que les mostré ayer, para poder saber lo que son la parte, pues las partes emocionales. Entonces, cuando hablamos de regulación emocional, volviendo pues al tema, recuerden que tenemos tres niveles. En el segundo nivel es esa intervención, es decir, evitar de pronto respuestas excesivas que sean desproporcionadas, lo que les mencioné, la ira, la tristeza excesiva, la ansiedad, y que sean ajustadas también al contexto. Y por último, tenemos en el tercer nivel lo que es la regulación cognitiva, la regulación emocional, que acá sí tiene que ver mucho esas funciones ejecutivas que mencionábamos. Entonces, hace referencia a que a ese proceso cognitivo que sea consciente, que cuando nosotros somos conscientes de que si tengo rabia, algo me hizo dar rabia, pues poder controlar esa ira y no desbordarme y no de pronto tirar puertas o tirar objetos, etc., etcétera. Entonces tiene que ver, como les digo, con funciones ejecutivas, gestionar las emociones y esa experiencia emocional. Entonces implica habilidad cognitiva como la flexibilidad mental, cambiar de perspectiva, entender que no me debo enojar, sino que pensar en otras alternativas antes de la acción, encontrar soluciones alternativas a algo que me estresó,
ese control inhibitorio del que hablábamos, que era evitar esas respuestas impulsivas, como entonces si algo me enoja, tiro cosas. Eso es una impulsividad, es no tener un control de los impulsos. Y que es clave ese tercer nivel en esa capacidad de reevaluar cognitivamente una situación. ¿Para qué? Para reducir ese impacto emocional, para reinterpretar, digamos, un fracaso, entre comillas, como una oportunidad de crecimiento o aprendizaje. Entonces, realmente nosotros necesitamos tener estrategias de intervención. Entonces, ¿cuáles son? En estas tres dimensiones, mirar recursos prácticos, un reconocimiento de las emociones, entonces desarrollar conciencia emocional, un lenguaje para expresarlas, ya sea un lenguaje verbal o no verbal. Lo que les mencionaba, el lenguaje nos permite gestionar las emociones, nos permite gestionar esa información, y si tengo una persona con dificultades en el lenguaje, es más que esperable, em, pues tengamos como dificultades en la regulación. También, por ejemplo, acá la pregunta que nos hace Camilo, que nos dice, mm, ¿me podría ayudar con un ejemplo práctico para controlar la impulsividad de un niño de 4 o 5 años dentro del aula? Sí, ya te voy a responder. Entonces, entre otras, aunque ya te voy a responder puntualmente, pero por ejemplo está una caja de la calma, que lo pongo acá. Es una caja de la calma, que va desde niños pequeños hasta personas adultas. Una caja de la calma tiene pues objetos con recursos sensoriales, como ya les mostré. Entonces un recurso sensorial puede ser un reloj de arena, algo que se mueva, algo que tenga de pronto luces que no sean muy estraboscópicas o que no tenga patrones muy complejos, eh, que son esos recursos que le ayudan a recuperar ese equilibrio emocional, la caja de la calma. Ya la caja de la calma se va construyendo conforme uno va conociendo más la persona. No a todos los niños les sirven los mismos recursos sensoriales. A unos, de hecho, por ejemplo, tengo un paciente que este es su recurso sensorial. Entonces, por ejemplo, en el consultorio siempre llevo eso porque cuando llega y se desborda, le gusta ver cómo cae esa parte de la arena. Entonces, hay muchos recursos sensoriales que nosotros podemos utilizar para poder entonces mejorar ese aspecto. Em, Hay técnicas específicas, como entonces técnicas fisiológicas, lo que es la respiración diafragmática, la respiración 4x4, que es inhalar 4, sostener 4, exhalar 4, nuevamente otra vez hasta que se complete 4 veces. Y nuevamente volvemos hasta que la persona se sienta más calmada. El mindfulness, aunque el mindfulness también requiere de un nivel de comprensión importante, entonces va a servir mucho más en el autismo nivel 1, el mindfulness, y en los adultos sobre todo, esa relajación progresiva. Y bueno, en general, para modular esa activación necesitamos estrategias de relajación. Y un botequín, ahí les coloco un botiquín de emergencia emocional, que es un plan que tiene que también ver con esa caja de la calma, que es un plan más individualizado de esos recursos, de esas estrategias para pues tener esas crisis emocionales más controladas. En conclusión, pues es un modelo multinivel. Nosotros tenemos la emoción multinivel, lo cognitivo, lo visceral, lo emocional, que de hecho necesitamos entonces un fortalecimiento de ese aspecto en los diferentes niveles, y que recordemos que no es que nosotros tengamos una regulación inmediata, sino que vamos a ir paulatinamente pues avanzando. Acá tenemos unos recursos que están también en el material. Entonces, por ejemplo, tarjeta de las emociones. Si la persona se siente enojada, si la persona se siente molesta, ansioso, avergonzada, alegre, y este otro que tiene un termómetro del humor. ¿Qué tanto me siento triste? ¿Qué tanto me siento tímido? Un ejemplo. ¿Qué tanto me siento amado? Estas son emociones secundarias. Hay una ruleta, que es la ruleta de Purkinje, lo pueden buscar con K, Purkinje, quien entonces nos divide las emociones en primarias, secundarias y terciarias. La idea es empezar por esas emociones primarias, entendiendo qué son las emociones, para qué nos sirven las emociones, y relacionado con la pregunta que me hacía Camilo,
pues de cómo controlar esa impulsividad en un niño de 4 o 5 años, pues esas estrategias te pueden servir. Pero, por ejemplo, la idea es colocar, pues hay una estrategia no sé si la has escuchado o no sé si la has trabajado, se llama pues la caja de la pausa. Es una técnica para ayudar a controlar esa impulsividad. Entonces, tiene pasos y son muy sencillos. Entonces, lo que se hace es colocar en un lugar que sea visible, pues una cajita pequeña, una cajita, o puede ser incluso un frasco o una botella reciclable transparente. Pues se decora con colores llamativos, que sea algo pues bonito, que no sea solo la caja. Y esa es la caja de la calma, o ese frasco de la pausa, que también le llaman así. Yo le llamo caja de la calma, pero otras personas le llaman frasco de la pausa. Y dentro de la cajita o dentro de la botella vas a meter tarjetas con dibujos muy simples, muy sencillos. Entonces, por ejemplo, respirar, contar hasta 5, apretar una pelotica, de esas de relajación, mirar un libro pequeño con imágenes o tomar agua. Entonces, cuando al niño le aparece la impulsividad, si el niño se siente muy impulsivo, si el niño interrumpe en clase o le arrebata objetos a otro compañero o golpea a otro compañero o levanta de pronto, pues no sé, que no se queda quieto en el puesto o se levanta de manera brusca a hacer otras cosas diferentes, el profesor lo que hace es acercarnos tranquilamente porque realmente a veces cometemos un error conscientes con los niños, es gritar inmediatamente y sería un refuerzo negativo. Entonces, la idea es acercarnos tranquilamente porque también debemos ser un modelo de calma, de inhibición. Si yo, pues, como docente, regaño a un niño que está estando impulsivo y yo también estoy impulsiva, entonces obviamente no va a ser una técnica buena de modelado. Entonces, si el niño interrumpe, nos les acercamos tranquilamente y le decimos con voz sí muy firme, porque no podemos nunca perder tampoco esa parte de la autoridad, que pues explicarle qué está pasando y vamos a usar la caja de la pausa. Primero, antes de utilizar esto, se le debe explicar. Y obviamente también a los padres de familia para que lo puedan usar también en la casa. Entonces el niño lo que hace es, pues, abrir la caja o la botella y elegir una de las tarjetas. La idea es que siempre se cambien las tarjetas, que no sea la misma tarjeta. Entonces, juntos se realiza pues como la elección. Entonces, supongamos, le sale respirar 5 veces. Entonces, contar hasta 10, apretar la pelotita antiestrés o la que le salga. Y ya al terminar, pues la parte del refuerzo positivo es importante. Entonces así va teniendo autorregulación y pues también es importante que dar un recurso concreto al niño y visual, ¿sí? No solo la orden de cálmate, porque a esa edad a veces no va a ser suficiente, porque las redes de comprensión del lenguaje, aunque sí ya están empezando a desarrollarse en un niño de 4 o 5 años, no van a estar iguales a las de un niño de 8. Se espera que un niño de 8 años ya esté regulado en el aula, o se espera que no tenga de pronto esos niveles tan altos de impulsividad, porque ese sistema ejecutivo va a ir madurando paulatinamente, mientras que en un niño de 4 o 5 años ese sistema ejecutivo va a estar por debajo. Entonces eso es importante tenerlo presente. Mm, también esa parte de lo que son pues la parte emocional, esas técnicas de respiración que les menciono, la zona de la calma, muchas veces en muchos ámbitos, sobre todo de pronto el ámbito clínico, el ámbito más educativo, utilizan un rincón de la calma. El rincón de la calma funciona, sí, solo que debemos tener mucho cuidado que el rincón de la calma no se convierta en un lugar de castigo. ¿Cómo así? Si el niño, en tu caso, que voy a poner el caso pues de Camilo, que fue la pregunta, aunque la estoy respondiendo a nivel general. Si tengo un rincón de la calma y el niño de pronto se pone muy impulsivo o de pronto tiene un niño que tiende a ser agresivo y todo el tiempo le estoy diciendo, mira, vete al rincón de la calma, vete al rincón de la calma, se vuelve un rincón de castigo si no le ponemos la intención de o si no lo acompañamos a o si no le explicamos. Entonces eso es importante. Adicionalmente, una integración. Entonces también como de rutinas sensoriales, los cepillos, no tengo acá, pero por ejemplo,
Hay unos peines de cabello que tienen como las cerdas muy delgadas, eso les gusta, también por el tacto y el sonido, el arroz, por ejemplo, para la regulación sensorial, las pelotas, los chalecos con peso. Es más, les voy a mostrar por acá una imagen más atrás, cómo puede ser un chaleco con peso para la integración sensorial o algunos elementos para la integración sensorial, que serían estos de acá. Entonces, ese es el chaleco con peso, sobre todo para esa presión que requieren esa parte de la hiposensibilidad. Eso es muy sencillo de hacer. Eso, pues, es una botella y tiene muchos colores. A veces le colocan luces o a veces combinan agua y aceite y le ponen, pues, como brillantina. Y las pelotas de la calma, que realmente lo que hacen son eh, controlar. Bueno, porque acabo de ver una pregunta. ¿Para qué sirve? Eso no, esa pregunta no la hace de la Rosa, la Jimena. ¿Para qué sirve el chaleco con peso? Ese chaleco, pues que realmente se llama chaleco lastrado, a veces también le llaman así o se puede encontrar así en internet. Es una herramienta que se utiliza para que se coloque la persona con autismo sobre el cuerpo, especialmente pues los niños, y que lo que hace es una presión profunda, sobre todo cuando hay hiposensibilidad. Entonces, eh, también de hecho sirve para esa impulsividad, exacto, funciona para un niño con TDAH también, para esa impulsibilidad, impulsividad, no sé por qué casi no digo la palabra, o por ejemplo en niños donde tienen una necesidad de abrazar a pero no se tranquilizan, los chalecos lo que hacen es una simulación de una presión profunda como del abrazo para controlar. Entonces, no todos los niños con autismo se van a beneficiar de esto. Recuerden, depende del perfil sensorial, depende mucho de ese perfil sensorial y debe ser, este chaleco debe ser indicado primero, debe ser supervisado por un terapeuta ocupacional, porque el peso se ajusta para cada peso de cada niño. Entonces, es un chaleco clínico, si lo queremos ver así, el terapeuta ocupacional ayuda a modificar. Y pues que no se usa todo el día, sino en momentos específicos. Tampoco sustituye esa parte de las terapias. Vamos a dejar esta primera parte acá y vamos a ir a nuestro descanso. Les voy a compartir nuevamente este aviso que siempre les muestro para lo que es el certificado y que puedan también entonces ampliar lo relacionado con la temática y vamos a ir a nuestro descanso para que entonces se puedan tomar un café o se puedan levantar, ir al baño y tengamos un buen proceso de aprendizaje y podamos regresar a la segunda parte. Bueno, estábamos viendo entonces esa parte de los estímulos sensoriales para poder ayudar a esa integración sensorial, pero que es importante y que lo mencionábamos que esto no reemplaza el proceso entonces con terapeuta ocupacional, que de hecho es muy importante para, para la parte sensorial, tanto de hipo como para hiper. Llegamos a un tema que es el iceberg del autismo. El iceberg tiene entonces englobado la cognición, el lenguaje y el perfil sensorial. Cuando me refiero a un iceberg, es una analogía de lo que es un iceberg. Lo que está en la superficie es mucho más grande que lo que perdón, lo que está por debajo es mucho más grande que lo que se puede ver a simple vista, lo que puede ver en la superficie. Entonces, nos explica, o esa analogía intenta explicar que es una forma en que esas dificultades y las características del autismo, pues son individuales, sí, pero que muchas veces cuando hablamos del grupo,
del autismo. A simple vista, lo que vemos no es realmente lo que es. Entonces, esa punta del iceberg es solo una pequeña parte, es solo un pequeño fragmento de lo que realmente está ocurriendo internamente, que a veces nosotros no nos damos cuenta, de pronto como personas neurotípicas. Desglosemos la analogía, miremos la superficie. Si nosotros vemos la superficie del iceberg, que es la parte más visual, más visible, lo que la mayoría de las personas notan o lo que la mayoría de las personas pueden identificar en el trastorno del espectro, ¿qué vemos? Vemos entonces dificultades para socializar, los comportamientos repetitivos o estereotipados, el lenguaje directo o literal y el contacto visual limitado que a veces no pueden evitar, pero realmente en lo que es debajo del iceberg tenemos entonces lo que no es evidente para los demás, lo que a veces no nos damos cuenta y debemos analizar para poder comprender mucho más el autismo. Entonces, este iceberg es lo que realmente va a afectar significativamente a la persona con autismo. Son experiencias internas que no siempre nosotros vamos a percibir, no solo son las estereotipias, es lo que hay detrás de las estereotipias. No solo es el niño que se tapa los oídos o la persona adulta que está en un centro comercial y se tapa los oídos, es lo que hay detrás de. Entonces, es muy posible que una persona con autismo esté luchando, por ejemplo, en ese área social, que esté luchando internamente para manejar las interacciones sociales, incluso si no parece nerviosa. Y me ha pasado con algunos pacientes que me dicen que se han sentido ofendidos cuando otra persona o alguien del trabajo, cuando se da cuenta que tiene autismo, le dice, pero tú no pareces autista. Entonces, es realmente incoherente decirle a una persona es que tú no pareces autista, es que no es solo lo que vemos. A veces tenemos un imaginario también por las caricaturas, por el cine, eh, por películas, por series, de cómo debería ser o cómo no deberían ser las personas con autismo. Entonces, no siempre una persona con autismo se debe estar balanceando o no siempre una persona con autismo debe andar por la calle con canceladores de ruido o no siempre una persona con autismo puede ser una persona que no tenga amigos. De hecho, el paciente que les menciono es un paciente que tiene muchos amigos, le gusta y busca esa socialización, pero la dificultad está en mantener esas amistades a largo plazo, le cuesta, por ejemplo, la comunicación o le cuesta de pronto la parte de la reciprocidad. Entonces, a veces pueden ser, parece, pues, aparentemente personas que no están nerviosas, que no tienen ninguna dificultad, pero pueden tener un estrés social. Hay algo y es el burnout autista, el burnout social autista, donde entonces hay un desgaste, hay una fatiga mental y una fatiga emocional y fatiga social por adaptarse a esas expectativas culturales o expectativas laborales o expectativas de cómo debería ser un estudiante o ajustarse a un entorno que de pronto no sea amigable para el autismo es muy agotador. Entonces de allí, de ese iceberg es donde surgen los aspectos subyacentes emocionales, ansiedad, depresión, que de hecho es muy alta o muy alto el índice de depresión y ansiedad en el autismo. Entonces, muchas personas con autismo también tienen problemas para procesar estímulos sensoriales, ruido, luces brillantes, ciertas texturas, pero no siempre van a mostrar que le está dando dificultad este aspecto. Y que pues también esa interpretación de las señales sociales les va a llevar a malos entendidos que al fin y al cabo ellos quieren evitar. La analogía del iceberg, antes incluso de entrar a esas características clínicas neuropsicológicas del autismo, es fundamental porque nos va a mostrar esa parte de que no solo es lo que se ve externamente, sino comprender qué hay detrás de esos comportamientos que son visibles, que hay o que estamos con experiencias. Deme un segundo. Con experiencias internas que pueden ser mucho más profundas, al igual de lo que vemos en un iceberg. Teniendo en cuenta lo que son las características de la parte neuropsicológica en la persona con autismo, vemos una disparidad fuerte.
El autismo, recuerden que es uno de los diagnósticos más neurovariables. Esto no pasa de igual manera en los otros trastornos del neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque el coeficiente intelectual en una persona con autismo puede estar por debajo del promedio, el promedio va de 90 a 110, puede estar por debajo de 80, puede tener discapacidad intelectual que sería por debajo de 70 o puede estar por encima del promedio con un promedio alto o una capacidad superior. Y la interacción social también, bueno, lo que les mencionaba, no en todos los casos de trastornos del neurodesarrollo vamos a tener esto. ¿Cómo así? En el aspecto de los trastornos del neurodesarrollo, para yo poder diagnosticar un TDAH, por ejemplo, un trastorno por déficit atención, de atención y hiperactividad, el coeficiente debe estar promedio. ¿Por qué? Porque si tengo un coeficiente intelectual por debajo, ya esto sería lo que explica las alteraciones atencionales, la impulsividad. Entonces, el coeficiente intelectual se espera que esté en un promedio, al menos un promedio bajo, no es lo esperado, hasta altas capacidades, que sería una doble excepcionalidad. Es decir, alto coeficiente intelectual y un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, es el único en que aparece la interacción social, frío o apartada, una persona activa en la comunicación desde lo no verbal y lo verbal. Las habilidades motoras puede ser torpe, descoordinado, como lo vimos, es muy factible que una persona con autismo también tenga un trastorno de la coordinación motora, lo que antes era llamado dispraxia, o puede ser una persona ágil, coordinada, que tenga muy buena capacidad, por ejemplo, en los deportes. En la parte sensorial, hipo y la hiper, que lo mencionábamos, y el arousal es el nivel de alerta, puede ser bajo sin respuesta alguna o extremo, pero también puede estar una persona en estos medios. Entonces, por eso el autismo es uno de los trastornos neuropsicológicos donde debemos tener ese enfoque, un enfoque tanto cognitivo, conductual como emocional, por esa gran neurovariabilidad. ¿Para qué se hace una evaluación neuropsicológica? Con esa evaluación neuropsicológica adicional a una evaluación de un diagnóstico puntual del autismo, vamos a poder observar si la persona requiere un enfoque diferencial en la parte educativa. Entonces vamos a mirar cómo es ese procesamiento sensorial, vamos a mirar cómo es el tema del componente atencional, la memoria, las funciones ejecutivas, que ya hemos visto que va a tener ciertas dificultades en algunas, y en la teoría de la mente. Entonces, por ejemplo, para evaluar esa función ejecutiva, pruebas como la Torre de Hanoi, pruebas como el test de clasificación de cartas de Wisconsin, para evaluar esa flexibilidad y la planificación. Para el lenguaje se utiliza el SELF. Bueno, esto también depende pues de la edad, la evaluación de la teoría de la mente. Entonces, cuando hablamos de la evaluación neuropsicológica, hay que tener en cuenta que es importante evaluar el coeficiente intelectual, sobre todo si es la primera vez que se evalúa a la persona, sea niño o sea un adulto, porque en algunos casos de autismo puede ser que se clasifique como discapacidad y otros no, y que esa clasificación como discapacidad depende de varios factores. Entonces, el nivel de funcionamiento adaptativo, el coeficiente intelectual, si el autismo sobre todo está asociado a otras condiciones médicas, como lo vimos en el factor del autismo sindrómico. Entonces, cuando el autismo se considera una discapacidad intelectual, ¿es por qué? Porque está reconocido como, pues en muchos países, lo que hablábamos ayer, que era una pregunta, cuando el autismo sí se considera una discapacidad, cuando hay una condición del neurodesarrollo que va a estar entonces junto con una discapacidad, pero no siempre es una discapacidad, depende de qué. Primero es el grado de afectación en la vida cotidiana. Es decir, si la persona tiene autismo y tiene una alteración en comunicación, tiene una alteración en la interacción social, sumado a eso una alteración en la autonomía, una alteración de pronto en ese proceso educativo, sumado a eso a un funcionamiento adaptativo muy bajo, ahí sí se puede considerar una discapacidad del desarrollo. Y en muchos países esto se valora pues mediante esas escalas como el ABAS-2, el Vineland, junto con un coeficiente intelectual que esté por debajo de 70. Entonces, cuando hay presencia de discapacidad intelectual, siempre tenemos un coeficiente intelectual por debajo de 70 en las escalas Wechsler. Entonces, si el niño tiene autismo más una
discapacidad intelectual, ahí sí se suele clasificar como una discapacidad múltiple o del desarrollo. Esto pues va a variar también como a nivel legal en muchos casos, pero es el común denominador que hay que tener en cuenta porque lo que les mencionaba, muchas veces se tiene erróneamente ese conocimiento de que el coeficiente intelectual, perdón, de que el autismo siempre tiene asociado un coeficiente intelectual bajo o alto, no, puede estar en el promedio también, pero también hay coeficiente intelectual que está por debajo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de un autismo sindrómico, que esto lo mencionábamos, algunos síndromes como el síndrome de Down, como ese síndrome X frágil, entre otros, van a incluir el autismo como parte de su cuadro, que sería autismo sindrómico, el autismo es secundario A, y que en esos casos sí se considera una discapacidad gracias a esa combinación de factores genéticos, factores neurológicos y factores conductuales, donde entonces al fin y al cabo requieren un apoyo significativo. Pero cuando el autismo no se considera una discapacidad, cuando el niño tiene una inteligencia en un rango promedio o una inteligencia en un rango superior, tiene buen lenguaje, como el caso que vimos, por ejemplo, ayer de grado 1, tiene buena adaptación funcional, es completamente independiente, pero las dificultades están en la interacción social y en esos intereses restringidos y repetitivos. En estos casos, como el que vimos ayer, aunque hay un diagnóstico de autismo, ¿cierto? Que pues es de nivel 1, no siempre se reconoce legal o clínicamente como discapacidad. Entonces, especialmente si no requiere apoyos sustanciales en su vida cotidiana. Eso es muy importante tenerlo presente, sobre todo a la hora, pues, como de términos legales. Esto con respecto al coeficiente, la atención, dificultades en dividir o alternar el foco atencional, la atención conjunta, que es compartir una actividad, compartir un gusto con un objeto con otra persona, funciones ejecutivas, que ya hemos visto, este aspecto. Y acá les dejo entonces una pequeña clasificación. Acá pues me salté, pero también es importante el coeficiente intelectual por encima de 109, 110, que sería promedio, 90, 109 va a ser promedio, de 80 a 89 va a ser bajo promedio, de un coeficiente intelectual de 70 a 90 va a estar en el límite, la frontera o limítrofe, como otros le suelen llamar, y un coeficiente intelectual que esté por debajo de 70, es decir, 60, 68, ya se considera una discapacidad intelectual que tiene diferentes rangos. Si va de 55 a 70, leve. Si va de 40 a 54, moderada. Y si va de 40 o menor de 40, severa o profunda, que muy pocos están en esta área. Entonces, evaluar el coeficiente intelectual es importantísimo, sobre todo en el ámbito educativo, para saber, eh, y en el ámbito terapéutico, cómo abordar esa parte. Entonces, para poder esclarecer, antes de explicarle la memoria, el lenguaje y lo otro, para que nosotros podamos esclarecer bien cómo es ese perfil cognitivo individual. Entonces, sabemos que es un espectro muy amplio. Algunas personas tienen una buena capacidad intelectual, otras tienen de pronto una inteligencia superior, pero entonces cuando evaluamos ese coeficiente intelectual nos permite primero detectar ese perfil de debilidades cognitivas a trabajar, pero también de fortalezas, entonces una buena memoria visual, pero dificultades, ejemplo, en el razonamiento visual. Nos indica también si esa discapacidad intelectual es asociada, y que influye también en ese diagnóstico y pronóstico, y poder ajustar también esas orientaciones terapéuticas, que es importante. Bueno, y que no solo esto, se me pasaba algo muy importante. Algunos cuadros, como esa discapacidad intelectual, como el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, como las dificultades del aprendizaje, van a compartir síntomas con el autismo. Por eso el coeficiente intelectual, cuando lo evaluamos, es una herramienta clínica que nos va a permitir confirmar esos diagnósticos diferenciales. Si sé que tiene discapacidad intelectual, si sé que tiene un coeficiente intelectual, supongamos, en 68, sé que de antemano no va a tener TDAH, porque no van de la mano. Porque clínicamente el TDAH no se debe explicar por otro tipo de alteración. En este caso, la alteración atencional en el TDAH va a estar
en la discapacidad intelectual, en esas redes como tal. Y también nos permite comprender si las dificultades en esa parte de la comunicación y de los comportamientos son propios, lo que mencionábamos ayer, en los criterios diagnósticos, son propios del autismo o son derivadas de ese bajo funcionamiento cognitivo. Por eso se debe tener mucho análisis clínico, porque es importante no dar un diagnóstico errado. En la memoria vemos entonces fallas en esos procesos mnésicos que son secundarios a otros procesos como la atención, el lenguaje, que hay fallas en el contenido, en la forma y el uso del lenguaje. Bueno, acá también me salté algo importante y es que la memoria por reconocimiento va a estar un poco intacta, perdón, peor reconocimiento en algunas caras y alteración en memoria declarativa. Entonces, fallas en contenido y forma en el lenguaje, algunos pueden ser por completo no verbales o utilizar solo palabras individuales, mientras que otros pueden llegar a presentar una fluidez verbal en el lenguaje. Y habilidades visoperceptuales, hiperatención a los detalles, disminución en el proceso de la información, sobre todo de tipo social, y alteración en la capacidad de procesar estímulos complejos cuando están en movimiento. Siempre se debe hacer una evaluación de seguimiento, no solamente una evaluación diagnóstica y ya de la neuropsicología, no, sino una evaluación de cómo esas intervenciones, cómo esas adaptaciones sociales, cómo ese seguimiento o intervención educativa ha dado fruto. Entonces, nos permite o debemos mirar si hay estancamientos o hay avances en el proceso terapéutico. Pues la forma clínica para saber y estar seguro si ya hay un proceso de avance, es volviendo a evaluar después de 12 y 18 meses que se le ha dado como un tiempo, digámoslo así, prudente para poder, pues que la persona con una intervención, pues pueda, y que sea intensiva, porque esa también es una recomendación. Sí, Marta nos dice, ¿alguna prueba para identificar el CI? Muchas. Está, por ejemplo, el RIAS, está las de las Wechsler. Ahora úsales el nivel de alerta, Marce, el nivel de reacción o de alerta. Entonces, con Marcela, entonces, las Wechsler, que está la WIPSI, que está el WISC, que está la Wechsler no verbal y la WISE para adultos. Está, por ejemplo, también desde Raven, no verbal, está la parte también de las RIAS para bajo nivel educativo, están, pues hay varias, de hecho hay muchas, pero las que son más usadas son las Wechsler como tal, pero también debemos entender que la Wechsler no siempre va a ser para toda la persona. Por ejemplo, si yo tengo una persona con autismo que consulta y tiene un bajo nivel de educación, supongamos que ha sido una persona que consulta y siempre ha sido una persona que ha trabajado de pronto en el campo, siempre ha sido una persona que de pronto no tuvo la oportunidad de estudiar o no quiso estudiar, porque también hay personas que de pronto es una decisión y tienen muy bajo nivel. La RIAS tiene un aspecto donde se evalúa esa parte como tal, no verbal, pero siempre debemos entender lo que son las, pues, el nivel escolar, la edad. Yadira, las pruebas de CI no las puedo conseguir. Bueno, las pruebas de CI solo son utilizadas por neuropsicología, pues con una formación previa en ellas. De hecho, algunas de ellas tienen certificación. Quiero que veamos un resumen de video de todo lo que ya hemos mencionado para pasar a otro tema.
Esta frase es de una activista por los derechos de las personas con autismo, Temple Grandin. De hecho, ella es una persona con autismo, dice la siguiente frase. De hecho, pues tiene muchos libros, yo les voy a mostrar un poco más sobre ella. Nos dice, en la diversidad del autismo encontramos fortalezas que desafían las expectativas y rompen barreras. Ella es Temple. Este es un libro que se lo recomiendo muchísimo. De hecho, tiene muchos libros y que sé que como acá hay muchos docentes, les van a servir bastante para poder adentrarse un poco más en el autismo. Ella es zoóloga, es etóloga, de hecho ella es muy famosa en Estados Unidos y en la mayor parte del mundo, no por tener autismo, sino porque desarrolló un método de pronto un poco más menos tortuoso para los mataderos en Estados Unidos, que se ha empleado en el resto del mundo. Es profesora de la Universidad Estatal de Colorado, es doctora incluso en ciencia animal. Y miren que es una persona que tiene autismo, que de hecho, si nos vamos más allá o profundizamos un poco más sobre la historia de Temple, ella fue una persona inicialmente no verbal. A los 2 años y medio se empezó a dar ese diagnóstico en ella, fue diagnosticada con autismo a los 2 años y medio, eh, tuvo dificultades en el lenguaje, es decir, fue una persona no verbal como hasta los 4 años, tuvo estereotipias, lo que son esas conductas repetitivas, hipersensibilidad sensorial, dificultades para relacionarse socialmente. De hecho, basándonos en la biografía de Temple, ella tiene una película que se llama así, la pueden buscar completa en YouTube. Se llama Temple Grandin y pues realmente tuvo un buen apoyo de su familia, especialmente de su mamá. Tuvo muchos docentes que le fueron ayudando, que la fueron comprendiendo, logró acceder a esa educación formal y desarrollar sus capacidades, y de hecho hoy en día, como les digo, es una activista y que da claridad a esa parte del diagnóstico. Ella mencionaba, pienso en imágenes, decía en la película, es una pensadora visual, que, como les mencionaba, es la forma en que muchas personas con autismo procesan esa información, más de manera visual y no tanto de manera verbal. Eh, Ella es una persona que, eh, porque, porque les doy el ejemplo de Tempo, así como les di el ejemplo de Steven Wilshire, el artista visual. Porque si no hubiese sido por ese apoyo familiar, si no hubiese sido de pronto porque su mamá le puso atención, si no fuera así, si no hubiese sido porque realmente tuvo buen camino terapéutico, buen camino educativo, pues quién sabe de la vida que hubiese sido de Temple Grandin sin el apoyo terapéutico, sin el apoyo familiar. Por eso un diagnóstico temprano y sobre todo una intervención temprana es esencial. Miren, ella, a pesar de que era una persona no verbal, logró ser, pues en ese momento es verbal, logró ser doctora en ciencia animal, es muy reconocida. La biografía de ella es excelente. Sí, se llama así. La película se llama tal cual. Ella se llama Temple Grandin. Así la pueden encontrar. Y es una película muy bonita. Es sumamente bonita. Se llama así para que la busquen. Así, Temple Grandin. La pueden ver en, en YouTube. Está libre. No estoy muy segura si en otras plataformas de streaming también está, pero la pueden buscar. Pero sí está en YouTube. De un momento les comparto el enlace de pronto para que lo vean completo. Y no sé. Pues porque también es importante, les voy a compartir está en inglés. Esa es una conferencia que ella realizó, donde entonces el centro de la conferencia mencionaba entonces que el mundo necesita todo tipo de mentes, no deben ser entonces limitadas. Les voy a compartir entonces la película completa. Está por fragmentos, entonces para que tengan en cuenta, pues no está completa la hora y media que a veces dura. Ah, bueno, ya la encontré. Pero igual está por fragmentos para que entonces puedan ir viéndola, que pues realmente vale la pena.
Entonces les voy a compartir el primer fragmento para que ustedes pues vean cómo es. Yo la busqué así, película completa, y aquí están todos los fragmentos, pues están como por pequeñas partes. Y lo otro que les compartí fue la entrevista. Pues no más que una entrevista, una conferencia. Vamos a hablar de esas bases epidemiológicas, entre comillas, epidemiológicas del autismo, porque no es el término correcto. Entonces, epidemiología no tiene tanta relación con el autismo, pero lo pongo por esta pregunta, que muchas personas dicen, ¿hay epidemia de autismo? Pues ¿será que hoy en día están habiendo más personas con autismo? Entonces, el término epidemia lo pongo entre comillas porque no es el término usual, es decir, no se puede hablar de epidemia, porque eh, la epidemia no explica como tal el autismo, no es el término puntual, eh, el autismo como tal, o la epidemia de autismo fue un término que surgió hacia aumento significativo de los diagnósticos del trastorno del espectro, sobre todo en las últimas décadas, pero no se debe a que la persona o que más personas estén naciendo con autismo, que cuando hablamos de epidemia de pronto se puede relacionar con una enfermedad de pronto de contagiosa, no o de rápido crecimiento. ¿Por qué se ha dado, digamos, este término? Porque actualmente, afortunadamente, pues hay más información y mejor información de lo que de pronto antaño había. Hace unas décadas no se conocía tanta información como hoy en día, hace unas décadas quizás ni siquiera podíamos formarnos en autismo porque no había el conocimiento que hoy en día se tiene. Hay o han habido mejoras que igual falta todavía conocer un poco más sobre el autismo, pero hoy en día hay más herramientas, hay más criterios para diagnosticar el trastorno del espectro. Eh, ya hemos hablado que los criterios diagnósticos se han ampliado con el tiempo, lo que permite también identificar más casos que se detecten activamente, incluso de pronto aquellos casos que pueden aparentemente ser menos graves de los que se reconocían. Entonces, hay mayor conciencia también. Hoy en día, papás, cuidadores, hoy en día también docentes, buscan activamente de pronto esos signos de alarma que pueden tener algunas personas dentro de su hogar o dentro de su aula de clase y por eso se hace una detección más temprana y una detección mucho más frecuente. Entonces, también hay una reducción de estigmas. Al haber más información, se espera que se derrumben esas barreras de pronto que traen los mitos, esos estigmas, esa es la palabra que quería encontrar, relacionado con el espectro. Entonces, muchas más personas, incluso adultos, se sienten identificados con el diagnóstico y van y buscan de pronto una persona que los logre es que les logre esclarecer el diagnóstico y contribuir de pronto a ese aumento de casos. Pero entonces tenemos nuevos instrumentos también, instrumentos que son más eficaces para poder tener un buen diagnóstico y eso es muy importante, que se detecta antes de los 3 años. Anteriormente no se detectaba de pronto tan tempranamente. Eh, pero afortunadamente ya se conocen más casos, el hecho de que hayan más casos no quiere decir el término epidemia. Recuerden que el término de pronto no casa muy bien con esto, es decir, el incremento de diagnósticos no significa que más personas estén naciendo con autismo, sino que aumenta esa capacidad para reconocer el diagnóstico. eh, Hay más investigaciones, continúan las investigaciones de esos factores genéticos, de esos factores ambientales que van a influir en la prevalencia del trastorno del espectro. Bueno, Jesús nos comparte algo muy, muy hermoso, pero que también nos invita a la reflexión. Jesús, que ya habíamos, cuando pues, él nos mencionó que era una persona con autismo, nos dice lo siguiente. Yo soy autista y soy objeto de bullying en mi trabajo. Me han robado 2 cosas por mi torpeza. Mis padres me rechazaron y mi esposa autista también se murió. La gente me dice que el autismo se quita si yo quiero. Es desesperante mi vida. Sí, Jesús, como tú, también hay muchas personas que hoy en día pasan por dificultades. De hecho, tuve una paciente, le vamos a poner de nombre ficticio Laura. Laura era una persona muy capacitada en lo que hacía. Ella era una
freelance en cuanto a diseño gráfico, muy buena en lo que hacía realmente. Tuve la oportunidad pues como de que me mostrara los trabajos y excelente, no sé nada de diseño gráfico, pero pues era muy bueno. Estuvo trabajando en una empresa, en la empresa en la que ella siempre soñó. De hecho, a Laura la vamos a ver más adelante en un caso de autismo en la mujer, pero resulta que su jefe, bueno, ella tenía que presentar sus proyectos, tenía que también vender sus proyectos como a otras entidades o a otras compañías, y su jefe siempre la regañaba y le gritaba, pero de hecho, pues también había un caso de maltrato laboral, y le decía que por favor no fuera tan tímida, que por favor eh, comprendiera mejor a los demás, pero no la comprendían a ella. Entonces, también pasaba eso y que Laura, en cuanto a la parte social, sus compañeros de trabajo no la invitaban, por ejemplo, a tomar algo después un viernes de descanso o los sábados que a veces salían sus compañeros. Y es esa conciencia. Este comentario de Jesús nos invita a la reflexión de cómo debe ser entonces esa integración, no solo en la parte educativa, porque, bueno, supongamos que la persona con autismo llega a grado 11 de bachillerato y se frena ahí. Luego en la universidad, ¿qué pasa? O luego si no quiere estudiar más y quiere trabajar de una, ¿qué va a pasar? Entonces, miren que es esa conciencia que debemos tener en la sociedad, porque no hay conciencia todavía, a pesar de que tenemos muchos conocimientos sobre el autismo. Falta entrenar y falta también concientizar a veces a la sociedad sobre los trastornos del neurodesarrollo, sobre las dificultades que a veces incluso las personas neurotípicas ponemos a las personas con autismo, porque las dificultades nunca van a estar en las personas, las dificultades van a estar en el ambiente, en la sociedad. Les voy a poner un ejemplo que yo les mencioné el primer día. Si yo tengo una persona que tiene de pronto em, una discapacidad física, supongamos que sus piernas no responden de la misma manera que las otras personas y quiere subir a un segundo piso y hay, por un lado, unas escaleras fijas, no escaleras eléctricas, sino escaleras físicas, eh, y y en el otro lado hay un ascensor, ¿cuál creen que va a tomar? El ascensor. O si hay una rampa, por ejemplo, para subir a un segundo piso, la rampa o el ascensor. Entonces, miren que tenemos tres opciones para diferentes personas. Nosotros utilizamos el ascensor y de pronto somos personas que tienen una movilidad típica en las piernas y nos beneficiamos de él, pero también se benefician las personas que tienen una discapacidad física o las personas que de pronto son adultas mayores o personas que tienen dificultades en en la rodilla, que no pueden subir escaleras. Entonces es minimizar esas barreras ambientales, porque en este ejemplo que les estoy diciendo de algo físico, se mitiga con esa parte del ascensor, de la rampa, y no necesariamente tiene que usar las escaleras, pero a veces utilizando pues esa analogía que quiero que lo vean como una reflexión, es cómo nosotros debemos reducir esas barreras. Si yo sé que a una persona con autismo le molesta, por ejemplo, hablar en público, y no a todos, pero hay personas que sí, o le cuesta la pragmática, pues poderle explicar un chiste y que lo pueda comprender de antemano. Entonces, sí, yo sé que voy a contar un chiste y sé que hay una persona con autismo que de antemano la conocía y no tiene la capacidad de pronto de comprender el chiste o los dichos populares, los dichos culturales, como va a llover a cántaros y que una persona pregunte, ¿pero dónde están los cántaros? Es explicarle un poco más. No dejarlo de usar, es explicarle para que la persona comprenda. Grado 11 en Colombia se refiere a 4 medio para Chile. No estoy muy segura. Grado 11 es el último grado de bachillerato. Pues acá se usa primaria, secundaria o bachillerato. Sí, grado 11 o grado 12 en algunos colegios es ya el último nivel educativo. De ahí culminan bueno, sí, entonces cuarto medio en bachillerato. Culminan y pasan pues como a la universidad. Entonces, esa reflexión de Jesús nos sirve para comprender también esa parte de los roles que nosotros tenemos como docentes, como amigos, como familiares dentro del trastorno del espectro. Vamos a dejar la clase acá y vamos a continuar entonces el próximo lunes. Recuerden que mañana no hay clase por el hecho de ser domingo. Pueden ver si las grabaciones para que ustedes entonces puedan repasar algunos temas que les hayan quedado de pronto un poco menos claros que otros.
y el material de estudio con las lecturas complementarias. Espero que tengan un bonito fin de semana. Nos veremos nuevamente el lunes y que descansen. Chao.